decir nada, pero non saben as cousas que estaban pasando aquí agora durante a publicidade. Bueno, imos poñer casi o punto de luz definitivo en relación con un asunto que ten que ver cos atentados de París e que ten que ver con Galicia, un error de bulto que durante unhas horas levou a pensar que entre os mortos estaba un galego de Pontevedra. Finalmente non foi así e este foi o relato desa confusión que hoxe facía xa que as horas pasadas Viviana Villaverde. Banderas a media asta y minuto de silencio en el Hospital Provincial de Pontevedra. Aquí trabaja la madre de Alberto, el joven que dieron por muerto erróneamente. Pilar no acudió a su puesto este lunes, pero sus compañeros quisieron mandarle un abrazo. Durante unas horas lo pasó francamente mal. Supongo que ahora también estarán un poco aliviados, ¿no? A solo unos metros del hospital vive la madre de Alberto. Desde esta calle se conocía este domingo la noticia de que todo había sido un error. Está vivo y ni siquiera estaba allí. Yo hablé con el consulado. El gesto de la prima mostraba el sentimiento de resignación e incomprensión que acompaña a la familia y allegados por un sufrimiento en vano. A Alberto le tocó desmentir su propia muerte vía Facebook y a su familia dar la noticia. Y cuando se creía todo lo que yo le estaba contando, le dije, pues mira, ponte internet porque aquí estás en todos los telediarios. Ninguna institución oficial salió este domingo a aclarar lo ocurrido. El propio Alberto apuntaba desde Estrasburgo la causa del error, el hecho de haber perdido el DNI años atrás. A la misma hipótesis se acoge Exteriores. Un documento nacional de identidad que al parecer había sido utilizado por una de las personas que falleció. Los cónsules franceses en Vigo y A Coruña desmienten haber participado de esa cadena de errores. Según fuentes de la Embajada de Francia en Madrid, el listado se elabora en el Centro de Crisis de París y esos nombres de las víctimas se envían a la Embajada de España en la capital francesa. Y eso son magníficas noticias. Créame que llevamos desde el viernes por la noche todos los servicios del Ministerio y desde luego los que están en París, en la Embajada y en Consulado, prácticamente sin pegar un ojo. El Gobierno y la Xunta pedían hoy perdón. Lamentar esta confusión, con final feliz, pero confusión impropia. Lamentar esa confusión o trastorno que se le pudiera ocasionar a estas familias. Algún fallo político habría, ¿no?, en el tema, porque comunicar una muerte de una madre sin tener seguridad. Imagínome que para os pais eso será muy duro. Incluso en la concentración municipal se vivía ese ambiente agridulce. Y una alegría muy grande saber que estaba vivo y que se atopaba bien. Tristeza por lo ocurrido en París, pero alivio, porque la fatídica lista de víctimas no incluye a ningún gallego. Pues eso comentábamos, con esa vocación que temos de fozar nas tripas propias, se isto chega a pasar, por exemplo, cando foi o accidente da Engrois, de dar un nome equivocado na lista de víctimas, en fin, non quero nin imaginar o que teria acontecido. Bueno, vou pedir unha reflexión final para rematar, pero antes imos ao plato de informativos, ali está Uxía Rodríguez para darnos outras noticias ou non tan outras noticias, porque os atentados de París están contaxando un pouco a toda a actualidade. Contanos, Uxía. Que también han llegado a Facebook, y que la red social ha protagonizado dos de las grandes polémicas. Una por los colores de la bandera francesa que activó para que sus usuarios pudieran tintar sus fotos de perfil. Otra por su Safety Check, el botón con el que los usuarios parisinos podían compartir rápidamente con todos sus contactos que estaban a salvo. Más de 4 millones de personas lo usaron, pero el caso es que enseguida comenzaron las críticas. El jueves, sin ir más lejos, hubo otro atentado yihadista en Beirut que dejó unos 40 muertos y Facebook no hizo absolutamente nada. Ante esto, el propio Zuckerberg anunció el cambio en su política. A partir de ahora activarán ese safety check para otros desastres humanos. Y seguimos con otra de las consecuencias más curiosas o iniciativas más curiosas que nos dejan esos atentados de París, porque en ellos los locales de restauración fueron los principales objetivos. 39 personas murieron en las terrazas de 5 bares y restaurantes. Este mismo fin de semana el sector vio cómo sus ingresos caían más de un 60%. Ahora, para impedir que los terroristas consigan su objetivo, amedrentar a los parisinos y cambiar sus costumbres, se ha lanzado una singular campaña.
Tous au bistrot, algo así como todos a los restaurantes. Este es el lema de la iniciativa que ha impulsado la guía gastronómica francesa Le Fooding, que hace un llamamiento para que todos los ciudadanos salgan a restaurantes, bares, cafeterías o cervecerías la noche de este mismo martes. En cuestión de horas, esa etiqueta Tous au bistrot se ha convertido en trending topic. Y de vuelta a España nos hemos encontrado con un estudio que con datos echa por tierra algunas de las grandes y sexistas frases del refranero español, como esa de mujer al volante, peligro constante. Y es que parece ser que la pareja perfecta en el coche se compone del siguiente equipo: ella conduciendo y el hombre con el mapa. Esta combinación tiene una accidentalidad 6 veces inferior a la de los coches con conductores y copilotos masculinos. El informe lo ha presentado Línea Directa tras analizar todos los accidentes con víctimas registrados en España entre los años 2011 y 2001 y 2013, un total de 255.000. Concluyen también que la presencia del copiloto reduce las probabilidades de los siniestros. El diario de Ana Frank tiene más de un autor, y no es que a la adolescente judía que se escondió de los nazis en un piso de Ámsterdam recibiera ayuda para redactar su famoso diario, sino que la fundación suiza que gestiona los derechos del libro ha ideado toda una treta legal para que no pase a formar parte del dominio público, al menos hasta el año 2050. Y es que la ley europea dice que una vez que transcurren 70 años desde la muerte del autor, la obra deja de tener derechos. Ana Frank murió en un campo de concentración nazi en 1945. Esto quiere decir que el próximo año su diario sería de dominio público. Así que la fundación, con sede en Basilea, que cobra por esos derechos, ha decidido nombrar a su padre como coescritor. Otto fue el único superviviente de la familia Frank y el encargado de recopilar los textos de su hija. Murió en 1980. Hasta ahora solo era el editor del manuscrito. Y las Navidades ya están a la vuelta de la esquina. La mejor prueba de ello es que la lotería ya ha lanzado su anuncio del 2015. Su protagonista se llama Justino y, a diferencia de los anteriores, no es de carne y hueso. Por primera vez, Loterías confía en un corto de animación para su emblemática publicidad. Su principal actor es un entrañable vigilante de una empresa de maniquíes. Como trabaja en el turno de noche, nunca puede hablar con ninguno de sus compañeros. Interactúa con ellos a través de mensajes que dejan los muñecos que lo acompañan cada madrugada. La sorpresa llega el día 22, cuando, a pesar de haberse olvidado de participar en el sorteo, descubre que fueron sus compañeros los que se acordaron de él esta vez. El anuncio de este año, que ya cosecha amores y odios a partes iguales, pero aún tenemos otro vídeo más sobre la lotería, uno bien distinto, desarrollado por un profesor de matemáticas que ha decidido mostrar gráficamente las probabilidades que tenemos de ganar el gordo. Una entre 100.000, o quizás lo entiendan mejor así. Pues con estas pocas probabilidades terminamos este último repaso. Sí, sí, el online, que es como se llama, ¿no? La Organización Nacional de Loterías del Estado, estará muy contenta con este vídeo, como diciendo, no compren lotería porque total la probabilidad de que le toque es así. Gracias, Susia. Vuelvo a la mesa y os pido ya para terminar, bueno, pues prácticamente un titular. Empezábamos con una puesta en la mesa y os pido una para terminar, que tiene que ver con lo que pasaba en París, pero mejor con lo que creéis que va a pasar. Lourenzo. Bueno, pois moi breve. Eu creo que a guerra é unha desgracia histórica. Estamos afeitos á paz, queremos conservala e hai que intentar conservala, pero realmente o que temos que conservar é a fortalar a democracia, e con máis democracia. E eu creo que estábamos vivindo unha deriva que iba contra os nosos dereitos e as nosas libertades, que a mí é o que me preocupa. E o outro, a mellor por desgracia, temos que enfrentar unha situación pois
moi pouco agradable no futuro. Miguel Anxo? En prudencia antes de meterse en guerra son cosas que se desconocen. Non vai ser que pase como en Afganistán, que pase como en Irak, que pase como en Libia, que despois ao final... A ver, golpear o Daesh é como golpear o mar. Das un golpe ali, pero efectivamente escapan todos dali, se cambian, se feitan a barba, escapan e montan xa noutro sitio. Porque é o que estamos vendo en todas partes. O mulao mar escapando na moto, ao final os bazis escapou na moto e montou outra. Escapou na moto e montou outra vez o chiringuito. E ao final golpeamos ali, mallamos na pobre da xente que hai ali que non pode escapar e os Estados Islámicos al día seguinte están fora e de volta aquí de novo, probablemente. Entón, hai que pasar o tema. Sí. Apartarse dai e defenderse aquí. O Estado español está para defender España, non está para refacer o Oriente Medio. José Julio. Tres conclusiones. Una, el Tratado de París tal vez suponga un cambio táctico en la estrategia del Daesh, por lo tanto hay que apelar a los servicios de inteligencia europeos que sofistiquen sus análisis. Dos, yo creo que es el momento en que la sociedad internacional debe de asumir como objetivo prioritario derrotar al Daesh y dejar objetivos de otro tipo como secundarios. Y tres, que no hablamos aquí, no hubo tiempo, hay que estudiar con más profundidad la radicalización, los fenómenos de radicalización en Europa. Sí, claro. La mitad de los guerreros del Daesh son extranjeros, son de fuera de Siria y de Irak. Claro, pero solamente un apunte a esto, José Julio, porque efectivamente tenemos a pensar, bueno, esta es una de las mejores sociedades posibles. ¿Cómo se consigue radicalizar a una persona que vive en un entorno de esta naturaleza para ponerse un... Murado lo apuntaba, construyendo un relato que es falso. Es decir, los esquemas tradicionales de radicalización ya no sirven, era la exclusión social y la pobreza, ahora está usando el Daesh nuevos esquemas de radicalización. Son básicamente dos, las nuevas tecnologías a través de redes sociales y de webs y a través de lo que se llama las mezquitas de garaje, es decir, radicales que oficiosamente pues, dan doctrina en pequeños grupos. Esas son las dos estrategias que siguen. ¿Qué hay que hacer frente a esto? Estudiarlo para ver la etiología y de nuevo apoyar a los servicios de inteligencia para buscar causas y responsables y cortarlas radicalmente. Caleb? Penso que tenemos que dividir o noso tempo en dos partes. Uno, os raíces, ou de alguna maneira os sonos, digo, os recordos, e outra vez os sonos. Pasado, el futuro. Presente prácticamente pasa rápido. E a mí me gustaría que comenzamos de analizar. Nunca hai que construir un análisis sen aprender del pasado, diagnosticar realmente con todos los datos lo que fixemos ben e o que fixemos mal para poder ponerle un remedio e que ese remedio tiene que ser un remedio xusto para todos os povos que lo necesiten. Pero non fagamos dos tipos de persoas, ou nos ou os outros. Os dereitos tienen que ser para todos. Murado non era moi optimista. Decía que os erros que se cometeron no pasado vanse cometer agora tamén. Non sei se desgraciadamente eu sou pesimista por un lado, pero eu creo que se pode remediar. O povo é que tiene que remediarlo. Hasta ahora hemos tolerado sistemas políticos con poca preparación, ni nacional, ni internacional, ni nada, sin preparación ninguna. Por lo tanto, los lobbies en los gabinetes de alguna manera influyen más y los lobbies siempre obedecen a intereses y por lo tanto no se fae política correcta porque prácticamente tenemos unos políticos en gran medida en toda Europa ese proyecto europeo que nos lo vaciaron completamente o Europa de los ciudadanos a una política del capital y por lo tanto tenemos que rectificar. Roberto. Sí. Yo le cuento siempre a mis alumnos cuando empiezo a explicar el curso que es curioso que vivamos en un mundo absolutamente, radicalmente distinto en todo el mundo donde nace el Estado liberal. Es decir, nuestro mundo no tiene nada que ver con el mundo de Estados Unidos a finales del siglo XVIII o la Francia de 1789, nada que ver. Ni dónde está la tecnología, desde ningún punto de vista. Y sin embargo, allí nacen unos principios, los de la democracia liberal, el Estado representativo, los derechos y libertades, aquello que decía el artículo 18 de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, donde no hay Constitución y no hay derechos y libertades, no hay separación de poderes, no hay respeto a los derechos, no hay Constitución. Nace un mundo que ha tenido dos grandes adversarios a lo largo de los siglos XIX y XX, que han sido el fascismo, o sea, los fascismos, el fascismo, el nacionalsocialismo, el franquismo, es decir, las dictaduras autoritarias, diríamos, de derechas, para entendernos, y el comunismo, ¿no? Bien, esos dos adversarios de la democracia liberal, que es un producto depurado a lo largo de 2 centurias impresionante, que garantiza niveles de bienestar, diríamos, de eso que decía la Constitución de Cádiz, de la felicidad de la nación, espectaculares,
han vencido a sus dos grandes adversarios y hoy hay un tercer adversario. Claramente hay un adversario que es el fundamentalismo. Entonces, bueno, podemos discutir. Yo creo que hay que discutirlo sobre qué errores se han cometido, sobre cómo hay que hacerlo, sobre qué errores no hay que cometer, todo eso hay que discutirlo. Pero yo creo que hay algo que es indiscutible y es que nosotros hemos construido, es decir, las sociedades occidentales, para entendernos, han construido un mundo de valores que es superior a cualquier otro que haya existido nunca, donde la igualdad, la libertad, el pluralismo político, el respeto a los derechos y libertades fundamentales es el núcleo esencial de la sociedad. La Constitución nuestra lo dice de una manera preciosa, dice el respeto a los derechos y libertades es el fundamento del orden político y de la paz social. Gonzalo Caballero. Bueno, yo querría empezar diciendo que a pesar de toda la intensidad del fin de semana, desde el viernes, yo no tengo una percepción personal de que esto haya cambiado radicalmente a lo largo del fin de semana. Es decir, yo creo que esa amenaza de acción terrorista o bélica, no voy a entrar en la cuestión de si es... yo tengo esa misma impresión, desde luego, cuando menos, y creo que la buena parte de la ciudadanía lo tiene desde el 11S, con el 11M y con otra serie de actos bélicos y de terrorismo menor que han estado en las páginas de los periódicos en el mundo occidental. Ya no me refiero simplemente a los... Entonces yo, cuando lo veía el viernes, no es algo que de repente alguien diga esto, pues no, ya hemos tenido otros ejemplos. Entonces yo creo que es un grado que cambia en el sentido de que hay más intensidad, de que hay un nuevo actor con unas peculiaridades y que además estos actores mutan, porque se llamó Al-Qaeda, ahora se llama IS o Daesh, y el día de mañana pues podemos ser que eliminemos esto y esto mute hacia otro lado. Por lo tanto, el problema es muy complejo. La solución no es una solución única y unidireccional, tiene que ir hacia muchos centros de acción, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo religioso. Saber integrar esto que dice Roberto, también, eso dice Roberto de cómo nuestros valores, que por una parte los percibimos como superiores, y creo que lo son, pero a la vez tenemos que saber incorporarlos desde una lógica de cooperación y no de imposición, para que la superioridad no elimine la diversidad de otras culturas, de otras religiones. Esa integración cultural es fundamental. A la vez, toda la acción contundente contra lo que es el acto bélico, terrorista o de ataque. Pero a partir de ahí yo creo que si los gobiernos simplemente van en la línea de la confrontación y del aplazamiento militar y no se hace a la vez una batalla hacia otro tipo de efectos mucho más complicados, porque la lucha de las ideologías o de las creencias de las religiones es lo más complejo que hay. Es decir, las ideologías o las creencias o el pensamiento de un individuo no se gana ni con los tanques ni con la guerra, y es muy difícil, no tenemos una teoría de cómo surgen, cómo se elaboran, y eso es lo que tenemos enfrente. Esto yo creo que va a ser un problema que va a existir en el mundo occidental y en el conjunto del mundo por décadas, que no lo vamos a eliminar y que tenemos que saber cómo aminorarlo y convivir lo mejor posible, de la mejor manera posible con ello. Bueno, de verdad, pues os quiero agradecer a todos. Un programa, bajo mi punto de vista, que soy la responsable de este chiringuito, magnífico, en el que creo que hemos conseguido aportar cosas más allá de ese análisis de urgencia que se está haciendo desde el pasado viernes. Han pronunciado frases, creo que muy importantes, que espero que a todos ustedes también les hayan ayudado. Gracias a todos, Lorenzo, Miguel Anxo, José Julio, Galeb, Roberto, Gonzalo. Hoy Lois Balado no ha hecho el Love the Record, ha hecho una pieza dedicada a París, y con ella nos despedimos. Sean felices. Por más claro que mapas y atlas lo dibujen, sería un grave error imaginar París, capital de Francia, como un simple accidente geográfico. París es ciudad, pero también es ciudades, una mezcla imposible en equilibrio constante, irritable, ambigua, exigente, lujosa pero revolucionaria y, ante todo, puro carácter. You have no values. Your whole life, it's nihilism, it's cynicism, it's sarcasm and orgasm. Yeah, but you know, in France, I could run on that slogan and win. París es la gigantesca huella de la Ilustración en medio de Europa. Cabría preguntarse si la revolución de aquel mes de julio de 1789 habría tenido ese carácter innegablemente romántico de no haberse producido aquí. De las barricadas en las páginas de Víctor Hugo a la fiesta parisina de Hemingway, de la Comuna de París a mayo del 68. ¿Pero cuál es tu idea? Pues cerrar la universidad. ¿Pero cómo? Pues con bombas. ¿Con bombas? De los románticos franceses al momento más romántico en París. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir. Navega sin nunca ser sumergido. Ese es el lema de esta ciudad y la ciudad le hace honores. Por aquí desfiló el terror, pero la ciudad no se hunde, ni se hundió, porque ya lo saben, París siempre queda. We'll always have Paris. We didn't have, we
Y París y su carácter para lo bueno y lo malo, con sus luces y sus sombras, siempre será París. El detonante ha sido la agresión cometida por un inspector de la comisaría de Les Muguets, que 2 días atrás hirió gravemente a un joven del barrio durante una redada. El multiculturalismo en la ciudad ha provocado también esporádicos episodios de revuelta en París. Desde los sangrientos disturbios durante la guerra de Argelia a los de 2005, los más recientes. Pero esta mezcla ha generado también un intensísimo movimiento cultural reflejado de forma más evidente en el plano musical. El rap y todo el movimiento hip hop tienen en Francia una importante relevancia que se ha nutrido de su pasado colonial. La convivencia es una de las señas de identidad de esta ciudad, dividida por un río y unida por un carácter único. Voir l'arrivée de terroristes, où la violence augmentée, plus acharnée sur l'islamisme, fait la joie du nationalisme. Il suffit d'une chaîne à audience, d'un arabe dans leur rubrique pour outrager la vieille France et choquer l'opinion publique. Mais que faire de la République que pour un bico. La guerre commence. C'est pas mon ennemi. Parfois j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens sont ainsi. On fait du rap, de la musique, on a les pieds dans ce bisco. Si tu réussis mieux qu'un autre, ton entourage veut ta peau. Alors on parle, on jacque comme d'habitude. Et si tu riposes pas, c'est que t'as pas d'attitude. J'ai dû éviter des coups, risquer ma vie dans cette soirée coupe-gorge pour une embrouille de rien du tout. Ma tête se reflétait sur le bois lustré du bar. Au fond de mon verre s'incrustait mon regard. Jusque-là, la soirée était plus que qu'à me boire mon rose. Pourtant, les boîtes de nuit à Paris, c'est autre chose. Y'avait Xos au fond sur la piste. Et comme d'hab, Mélo-Philo était fantomatique. Les haineux s'agitaient, les yeux remplis de véhémence. Mais pourquoi veulent-ils qu'une guerre commence? La guerre commence. La guerre commence. Ils étaient au moins 6 et j'avais déjà vu leur tête. Ils disaient plus que Boris Eltsine faisant la fête. Je cherchais des yeux mal à lui, saurait les reconnaître. Il me dit...